Bienvenidos mis hermanos, me alegra verlos una vez más. Casi siempre estoy detrás de la cámara, pero hoy tengo el gran privilegio de traer la palabra de Dios, así que vamos a orar para que sea Dios tomando el control de la palabra y de nuestro entendimiento. Amado Dios y Padre de la gloria, te damos muchas gracias, Dios, por darnos tu poderosa palabra. Te pedimos, amado Dios, que la palabra que tú tienes hoy para nosotros sea de gran bendición en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro espíritu para entender lo que tú tienes para hablarnos hoy. Te damos muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy tengo un tema muy especial que Dios puso en mi corazón. Espero sea de mucha bendición y nos va a confrontar bastante, así que necesito que me preste atención en cada una de las palabras que vamos a decir hoy. El tema que Dios pone en mi corazón es hablar sobre el tren de la cuarentena. Esto me llevó a pensar cuando los líderes de todo el mundo hablan y siempre dicen: no habíamos vivido un momento en la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que tienen razón en algo, es que nunca antes se había visto el control de la mente como se ve ahora. Nunca antes, desde la Segunda Guerra Mundial, se había visto el movimiento de las masas y un confinamiento tan masivo como el que vemos hoy. Pero me ponía a investigar un poquito. En la Segunda Guerra Mundial había algo que se llamaban los trenes del Holocausto. Yo sé que lo hemos visto en muchas películas y son este tipo de trenes que salían de las ciudades llevando a las familias judías hacia los campos de concentramiento o hacia otras ciudades. A esto se le llamaban los trenes de la Guerra Mundial, del Holocausto. Y me ponía a reflexionar en algo. Si estuviéramos en ese momento en el que tuviésemos que subir a un tren, todos siempre vemos las películas y miramos cuando ellos van a subir al tren y nos dan ganas de decirle: no lo hagas, no subas, no lo hagas. Pero se nos ha olvidado algo, es que ellos subían al tren sin saber a dónde iban. Ellos no sabían a dónde iba el tren. La propaganda nazi en esa época decía que los trenes iban hacia campos de concentración donde los niños recibían mejor educación, donde las familias vivían mejor. Era una reubicación. Entonces, si nosotros lo vemos mal es porque lo estamos viendo desde este punto que ya conocemos el origen del tren. Pero en esa época no sabían a dónde iban. Entonces debemos ponernos en esa situación que antes de subir al tren ellos no sabían. Si había un susto, si había algo, había una sospecha, pero ellos no sabían a dónde iba. Y esto me lleva a reflexionar en Daniel 1:4. Estos jóvenes debían ser bien parecidos y poseer inteligencia sin defecto, ya que debían ser entendidos en toda clase de sabiduría y ser capaces de manejar el conocimiento. Deberían ser fuertes y tener facilidad para servir en la corte. El rey Nabucodonosor quería que recibieran educación en la lengua y literatura de los caldeos. La palabra nos está hablando de un exilio que vive Daniel, un exilio que lo hace salir de su nación hacia Babilonia. Todos conocemos más o menos a grandes rasgos esta historia, y lo que quería decirles es que esto que estamos viviendo ya había pasado y Dios ya tiene un lineamiento para ello, pero Daniel no sabía a dónde iba. No sabía a qué se enfrentaba, no sabía los dioses a los cuales se enfrentaba. Estaba en la misma situación, el momento de subir al tren. Y haciendo un paralelo en la modernidad, el tiempo que vivimos hoy mismo, el tiempo que vivimos hoy, habemos cristianos que nos hemos subido al tren. Escúcheme muy bien, habemos cristianos que nos hemos subido al tren. No sabemos hacia dónde vamos, no sabemos hacia dónde va el tren, pero nos hemos subido al tren de la desesperanza, nos hemos subido al tren de las malas noticias,
Nos hemos sumado a las masas que dicen que la vida no vuelve a ser igual después de esto. Habemos muchos cristianos que ya hemos vendido nuestras convicciones, que ya hemos cambiado en lo que creíamos. Tal vez tú dices, no, yo todavía no, pero tal vez en parte sí. Se nos olvidó que Jesús iba y tocaba a los leprosos, que Jesús iba y tocaba a los enfermos, bajaba y descendía al pozo de Betel a tocar los enfermos. Hemos olvidado nuestra esencia, hemos subido al tren, hemos cambiado nuestras convicciones y he visto que muchos que eran considerados cristianos en estos tiempos de cuarentena mostraron su verdadera cara y dijeron, yo no sirvo al Rey. Se subieron al tren de la angustia, se subieron al tren de la epidemia y saben las estadísticas y saben todo esto, pero se les olvidó que hay un Dios. Son cristianos que han subido al tren de la desesperanza. Perdónenme que lo diga tantas veces, pero quiero que se lo grabe en su mente. Y si usted no es de estos, les voy a decir otro tipo de judíos y otro tipo de conductas que tomaron en ese tiempo. Ahora déjeme pasar al campo de lo espiritual. En el campo de lo espiritual habían personas, haciendo un paralelo con los judíos, habían personas que no quisieron subir a ese tren. Y habían dos tipos de personas. Así que en el ámbito espiritual vamos a mirar. Los primeros eran los que no subían al tren, pero se escondían para sobrevivir. Dentro de estos está el caso de Ana Frank, creo que sin duda la escritora famosa más joven. Su familia toma la decisión de guardarse en su casa hasta que pase la crisis, la guerra mundial. Y muchos de nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos tomado la postura de esperar que pase la crisis para volver a ser lo que éramos. Muchos de nosotros no subimos al tren de la desesperación, pero dijimos, cuando termine la crisis va a continuar mi ministerio, cuando termine la crisis voy a seguir creyendo en el Dios de los milagros y cuando termine la crisis, ahí sí me voy a poder congregar, ahí sí voy a poder buscar de Dios. No es una crítica a la iglesia, sino una crítica personal. ¿En cuál de estos dos casos podríamos estar? Pero hay una tercera clase de judíos. No fueron los que subieron al tren y no fueron los que se escondieron. Fueron los que hicieron parte de algo que se llamó la resistencia de los judíos. Una pequeña minoría contra el gran ejército nazi que se levantaron y dijeron, no vamos a soportar eso. ¿Cuál era la característica? Que ellos sabían hacia dónde iba el tren. Ellos sabían qué pasaba al final del tren. Ellos sabían qué traía la vida, qué les prometía la desesperación. Y decían, prefiero morir defendiendo mi país que subiendo a ese tren. Ahora no lo tomes tan literal, dije que estábamos hablando en el área de la espiritualidad, en el mundo espiritual. Dios requiere guerreros, Dios requiere gente que sea la resistencia. Dios requiere personas y cristianos que no olviden sus convicciones. Hoy te voy a dar 3 tips, 3 aspectos fundamentales para sobrevivir esta cuarentena. Esto que sin duda, y lo digo hoy, lo van a comenzar a llamar la Cuarta Guerra Mundial y van a comenzar a decir que fue el principio del fin de los tiempos. Para sobrevivir esta guerra que estamos viviendo, 2 Corintios 4:18 nos da una clave fundamental en la vida cristiana y vamos a mirarlo. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura un poco tiempo, en cambio lo que no se puede ver dura para siempre. Nos hemos vuelto expertos en el virus. Sabemos si la curva baja o sube y vemos en las noticias cuántas muertes hay, cuántas no hay, pero nos hemos centrado en las cosas materiales. Nos hemos centrado en lo que se puede ver, pero no nos hemos centrado en lo que no se puede ver. La Biblia nos hace un llamado como cristianos a estar pendientes de las cosas que no se pueden ver, de las cosas espirituales,
de las que tú y yo debemos estar entendidos. Por eso es tan importante no subir al tren de la desesperación, porque ahí no podrás ver las cosas espirituales, verás solo las materiales. Te angustiarán las muertes, te angustiará si el virus se contagia por el techo, por el suelo, por la vista. Pero cuando centramos nuestra mente en las cosas espirituales, podemos ver los reales planes que tiene el mundo para nuestra vida. Esa es la importancia de centrar nuestra vida cristiana en las cosas espirituales. Como segundo punto, vemos en Daniel 3:16 y habla de 3 jóvenes. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron: Majestad, no es necesario que le demos explicaciones sobre esto. El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Es más, aunque Él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos sus dioses ni nos arrodillaremos delante de estatuas de oro que usted ha construido. La convicción de estos jóvenes también lo vemos en el caso de Daniel frente al foso de los leones. Cristianos y personas que no cambian sus convicciones como cambian los tiempos. Son personas que saben que además de saber hacia dónde va el tren, son personas que saben quiénes son y no olvidan quiénes son. Estos jóvenes no se quisieron arrodillar ante la estatua del rey. Podríamos decir, eso es muy fácil, yo lo haría. Y si todo el gobierno dijera que no puedes orar, ¿lo harías? ¿Pondrías tu vida en peligro por la oración? Es que nos hemos olvidado de quiénes somos y hemos puesto que el uso del tapabocas es un pecado más grave aún que dejar de orar. He visto muchos cristianos más preocupados que alguien use tapabocas que alguien deje de orar. He visto también que muchas personas promulgan más el hashtag cuidémonos, quedémonos en casa y olvidaron el Juan 3:16. Olvidaron de dónde vienen, olvidaron que su Dios también está en la crisis. Olvidaron, miran las estadísticas y dicen, han muerto 300 personas en Colombia, estamos perdidos. Pero no han mirado las estadísticas que más de 150,000 personas mueren al día. Y no por un virus, por causas. ¿Y cuántos de ellos mueren sin Cristo? Hemos olvidado eso, hemos olvidado nuestra esencia. No digo que todos, pero muchos de nosotros nos hemos arrodillado ante las estatuas. Hemos olvidado nuestra esencia como cristianos. Y es algo que no puedes permitir en tu vida. No olvides tu esencia como cristiano. Como primer punto, pon los ojos en las cosas espirituales, no en las materiales. Como segundo, no olvides tu esencia. Y ahora sí, como tercero, en Daniel 2:28. Pero hay un Dios en el cielo que sí revela secretos. Él le ha revelado a usted, rey Nabucodonosor, lo que sucedería al final de los tiempos. Esto es lo que vio usted cuando estaba acostado. Este es Daniel revelando el sueño de Nabucodonosor. Daniel tenía claro los tiempos que venían. Era un hombre entendido en los tiempos. Y Daniel nos da esta valiosa lección. Es que debemos ser entendidos en los tiempos de Dios. Debemos saber hacia dónde se dirige el mundo, pero más importante, hacia dónde Dios quiere dirigir el mundo. Eso es más importante y es algo que no podemos olvidar. Por eso es nuestro tercer punto. Mis hermanos, por eso es tan fundamental conectarnos con Dios. La fuente es muy fundamental y por eso es nuestro tercer punto. Debemos saber que Dios es el único que revela la verdad. Dios es el único que nos va a revelar la verdad de los tiempos que estamos viviendo y las medidas que debemos tomar. Si tú me has seguido hasta este momento, sabes que no estoy hablando de cosas materiales. Sabes que estoy hablando de cosas espirituales. Dios no está buscando guerreros que se paren a pelear las batallas materiales.
Él quiere guerreros espirituales que le sirvan. Él está buscando y está sopesando los corazones en estos tiempos. Está mirando quienes suben al tren de la desesperanza. Está mirando quienes se esconden y quienes esconden su esencia. Pero también está mirando quienes se alistan a la resistencia. Aprovechemos el tiempo de hoy y oremos a Él. Pidámosle que Él nos aliste, que Él nos prepare, que Él nos ponga en esta lista y en la línea de batalla, que podamos ser guerreros aceptos para los tiempos que vienen. Señor y amado Padre de la Gloria, te quiero dar gracias porque sé que tú has estado como estuviste en los tiempos de Daniel, tú estás en los tiempos de hoy, amado Dios. Gracias porque me das tu preciosa palabra para saber discernir tus tiempos, para saber qué decisiones tomar, amado Dios. Te pido que tú me hagas un guerrero de tu ejército, que tú me hagas parte de la resistencia, amado Dios, de esa resistencia que predica la salvación, Señor, el arrepentimiento de los pecados, amado Padre, la muerte segunda. Te pido que tú guardes mi alma, amado Dios, que no guardes mi cuerpo porque las cosas materiales son temporales, sino que mi alma y mi espíritu, Señor, siempre estén contigo. Te pido que tomes control de mis convicciones, de mis creencias, de mi mente, amado Dios, que seas tú obrando en mi vida y que seas tú revelándome tus tiempos, amado Dios. Te doy muchas gracias, amado Padre. Amén y amén.